Eliza Kane descendió del carruaje con polvo en su vestido y un término grabado en su existencia como una cicatriz. Infértil. Sus familiares no la habían enviado a la frontera para que sanara. La habían desterrado allí para que desapareciera, envuelta en una oferta de empleo pulcra con la que pudieran fingir generosidad. Ante ella se extendía un rancho ganadero junto al arroyo Brisa, vasto y solitario. Y de pie junto al porche esperaba el hombre que había aceptado contratarla, sin saber que le habían entregado la vergüenza de otra familia. Si este lugar también la rechazaba, Eliza ya no tendría a dónde ir. Anohao, la casa de los Kane olía a cera de limón y a juicio silencioso. El salón estaba ordenado, luminoso y cortante en sus bordes, igual que las personas que lo habitaban. Eliza se sentó con las manos cruzadas sobre el regazo, la espalda recta contra una silla rígida que nunca acogía a nadie. Su madre sirvió el té con la precisión fría de quien realiza una tarea que detesta. ¿Azúcar?, preguntó sin levantar la vista. No, gracias, respondió Eliza. La taza tintineó contra el platillo. El sonido pareció demasiado fuerte. Su padre estaba de pie junto a la ventana, con las manos a la espalda, mirando la calle como si el mundo exterior fuera más interesante que la decepción sentada a 3 metros de distancia. Eliza llevaba 3 semanas en casa, 3 semanas eternas desde que regresó de la granja Barton con su baúl y los últimos restos de un matrimonio que se había extinguido lentamente en un silencio cortés. No le habían gritado en la granja Barton. No la habían echado con furia. Simplemente le habían hecho entender, día tras día, que una mujer que no les daba nietos no pertenecía allí. Su esposo la miraba como si fuera un problema que no podía solucionar. Su suegra le servía porciones más pequeñas en la cena, como si una mujer sin hijos necesitara menos comida. Y una mañana, Eliza encontró su ropa trasladada al desván del granero, y nadie se molestó en explicárselo. Cuando regresó a casa, la decepción de su madre había sido suave, pero absoluta. Como una puerta que se cierra sin dar un portazo. Su madre dejó la tetera sobre la mesa. Tu padre y yo hemos estado hablando de tu situación. Eliza levantó la mirada. Su situación, como si fuera una silla rota que había que llevar al ático. Su padre habló sin volverse. Sería lo mejor para todos que aceptaras trabajo en otro lugar. ¿Trabajo?, preguntó Eliza. La palabra cayó con una crueldad calculada. Los labios de su madre se tensaron. Trabajo doméstico. Un ganadero cerca de la frontera de Montana ha solicitado ayuda. Eliza lo entendió al instante. No era una oportunidad. Era una expulsión. Limpia y callada. ¿Qué tipo de ayuda?, preguntó de todos modos. Cocinar, limpiar, mantener la casa, dijo su madre. Alojamiento y comida incluidos. Su padre añadió, aún de espaldas a la ventana. La mayoría de los hombres contratarían a una mujer local. Él está dispuesto a aceptar a alguien con tus circunstancias. ¿Tus circunstancias? Eliza sintió algo helado retorcerse bajo sus costillas. La rabia y el dolor eran hermanos. Desde dentro, casi se sentían iguales. Quería levantarse y pedirles que la miraran de verdad y vieran a una persona en lugar de un problema que esconder. Pero años de haber sido entrenada para permanecer agradable la mantuvieron inmóvil. ¿Cómo se llama?, preguntó. Harlan, dijo su padre. Tiene tierra cerca del arroyo Brisa. Dicen que es un hombre respetable. Eliza casi soltó una risa amarga. Respetable. Se preguntó qué clase de hombre contrataba a una hija deshonrada por una carta de sus padres. Luego se preguntó si siquiera importaba. ¿Y si me niego?, preguntó en voz baja. Su madre detuvo la taza a medio camino de los labios. No te negarás. No era una pregunta. Era una orden vestida de calma. Esa noche, Eliza empacó el pequeño desván que le habían asignado, demasiado frío para ser cómodo, demasiado pequeño para llamarse dormitorio. Dobló 2 vestidos, 4 delantales, su ropa interior y medias.
Metió un viejo libro de recetas y el colgante de plata que su abuela le había puesto en la mano una vez. El colgante no tenía fotografía, solo vacío, como una promesa que nunca se cumplió. Empacó poco, no porque tuviera pocas cosas, sino porque la esperanza había aprendido a viajar ligera. Abajo, escuchó a sus padres hablar en voz baja. No alcanzó a distinguir las palabras, pero reconoció el tono. Alivio. Estaban aliviados de librarse de ella. 3 días después, su padre pagó a un cochero para que la llevara al oeste. El hombre se llamaba Sam Doe, curtido y callado, de esos que han visto demasiadas vidas rotas como para hacer preguntas. Cargó el baúl sin comentario y esperó mientras ella salía al porche. Su madre permaneció de pie con las manos cruzadas a la cintura. Escribe cuando llegues, dijo. Ambas sabían que no lo haría. Su padre le entregó un sobre. Esto cubre el primer mes. Después, el señor Harlan te pagará. Elisa lo tomó sin abrirlo. El dinero se sentía sucio, como si le pagaran por su propio destierro. Mientras el carruaje se alejaba, miró hacia atrás una vez. Su madre ya había entrado. Su padre seguía en el porche, pero no la estaba viendo partir. Estaba consultando su reloj de bolsillo. El camino se extendía hacia el oeste a través de tierras de cultivo que poco a poco daban paso a pradera abierta. Las cercas desaparecieron. Los árboles se volvieron escasos. El cielo creció hasta parecer lo único que sostenía el mundo. Elisa lo observó todo en silencio, sentada junto a Sam mientras las ruedas crujían sobre la tierra. Su mente volvió a la granja Barton, al frío lento de su matrimonio, a la forma en que la gente le sonreía con lástima que luego se convertía en desprecio. Recordó noches en vela pensando que tal vez si rezaba con más fuerza, tal vez si se esforzaba más, tal vez si era mejor, su cuerpo finalmente haría lo que todos exigían de él. Pero nada cambió. Solo cambió la culpa. Al atardecer del segundo día, Sam señaló adelante. No falta mucho. Elisa asintió, con la garganta apretada, los ojos fijos en el horizonte. Llorar no cambiaría nada. Nunca lo había hecho. Entonces el rancho apareció a lo lejos, tomando forma lentamente como algo que la tierra había estado ocultando, una sencilla casa de madera con chimenea de piedra, un establo más grande que la casa, corrales gastados pero firmes. Sin jardín, sin adornos, sin suavidad. Estaba construido para el trabajo, no para la comodidad. El carruaje se detuvo en el patio. Sam bajó y bajó el baúl al suelo con un golpe sordo. Elisa permaneció sentada un instante más, aferrando el borde del asiento. Su corazón latía con fuerza, como si la estuviera advirtiendo. Si este lugar también la rechazaba, no le quedaría ningún refugio. La puerta principal se abrió. Un hombre salió, alto y de hombros anchos, tal vez de unos 30 y tantos años, pantalones de trabajo, mangas remangadas, piel bronceada. Su cabello oscuro era un poco largo, como si no perdiera tiempo en vanidades. Su rostro era sereno pero indescifrable, la manera en que un ganadero mira un poste de cerca para decidir si aguantará. Sus ojos pasaron del baúl a Elisa. ¿Señorita Kane? Ella bajó con cuidado, levantando polvo alrededor de sus botas. Sí. No sonrió. No le tendió la mano. Solo asintió una vez, como si el trato ya estuviera hecho y eso fuera todo. Soy Jack Harlan, dijo. Sam se tocó el sombrero hacia Elisa. Buen viaje, señora. El carruaje se alejó. El sonido se desvaneció en el gran silencio de la pradera hasta que Elisa sintió que era la única persona que quedaba en el mundo. Jack Harlan la observó como si estuviera decidiendo qué hacer con ella. Luego preguntó. ¿Ha comido? No, dijo Elisa. Entre. Giró sin esperar respuesta. Elisa se quedó sola un momento en el patio, con el polvo pegado al dobladillo y la vergüenza pegada aún más fuerte. El viento recorría la hierba como si estuviera vivo. Tragó saliva, levantó sus faldas y lo siguió hasta la puerta, entrando en una casa que se sentía tan sencilla y callada como una respiración contenida. Y en lo más profundo de ella,
donde había enterrado su último pequeño pedazo de esperanza, algo se removió, no alegría todavía, sino una pregunta temblorosa. ¿Y si este lugar era diferente? Continuación de la historia traducida al español. Elisa aprendió la casa por tacto y rutina. La cocina era su corazón, aunque se sentía más como un lugar de trabajo que como un hogar. La mesa estaba marcada por años de uso. El horno era viejo pero confiable. Los suelos estaban barridos no porque importara su aspecto, sino porque la suciedad no tenía derecho a quedarse donde había trabajo que hacer. Jack se movía por la casa como un hombre que había vivido solo demasiado tiempo. Comía rápido, hablaba poco y salía al amanecer. No se quedaba rondando. No preguntaba por su pasado. Solo esperaba que el trabajo se hiciera. Durante la primera semana, eso fue un regalo. Elisa se levantaba antes del amanecer y preparaba el desayuno como siempre lo había hecho, en silencio, con cuidado, papas fritas, café fuerte como para despertar a un muerto, la carne que Jack hubiera salado o ahumado. Cuando él entraba, se lavaba en el fregadero, se sentaba y comía. A veces asentía. A veces no decía nada. Luego se ponía el sombrero y volvía al viento. Ella pasaba los días fregando, remendando, horneando, acarreando agua y aprendiendo dónde iba cada cosa. Sus manos se mantenían ocupadas para que su mente no regresara a Ohio, al término infértil, a la sensación de haber sido desechada como algo defectuoso. Allí fuera, nadie la miraba así. El primer problema en el rancho no fue Jack. Fue una vaca marrón de mal carácter que parecía convencida de que la bomba de agua le pertenecía solo a ella. El animal observaba a Elisa cada vez que se acercaba al establo, masticando despacio, con los ojos entrecerrados como si estuviera aburrida, hasta que Elisa se aproximaba a la bomba. Entonces la vaca se movía, plantándose en su camino y bajando la cabeza. La primera vez, Elisa intentó rodearla. La vaca la empujó con fuerza y la hizo tropezar en la tierra. La segunda vez, esperó a que Elisa llenara el cubo y luego le dio un golpe en el hombro que derramó el agua sobre su vestido. Al tercer día, Elisa ya temía más el camino a la bomba que fregar los suelos. El cuarto día se detuvo a 3 metros de la vaca, alisó su delantal y hizo una pequeña reverencia rígida. «Buenos días», dijo en voz alta. «Me gustaría usar la bomba de agua, si no le molesta». La vaca la miró como evaluando si atacarla o reírse. Elisa hizo otra reverencia, más profunda. «No pretendo faltarle al respeto. Reconozco que usted manda aquí». Desde atrás llegó un sonido que era mitad tos, mitad risa contenida. Se giró y vio a Jack junto al establo, con un rollo de cuerda en la mano, observándola como si hubiera entrado en una extraña función. «¿Qué estás haciendo?», preguntó. «Intentando sobrevivir a su vaca», dijo Elisa, sin apartar la vista del animal. La boca de Jack se curvó, casi una sonrisa. «Se llama Rosie. Es grosera. Es una tirana. No confía fácilmente», dijo Jack, como si eso lo justificara todo. Elisa cruzó los brazos. «Ni yo, pero no empujo a la gente al suelo». Jack miró de Elisa a la vaca. «Sigue haciendo reverencias», dijo. «Parece que le gusta». Pasó junto a ella conteniendo la risa. La vaca, satisfecha con el respeto, se apartó. Elisa llenó el cubo despacio, sin quitarle un ojo de encima a Rosie. Cuando llevó el agua de vuelta, sus hombros estaban tensos, pero su boca formaba una línea obstinada. Desde ese día, saludaba a Rosie con exagerada cortesía. Se convirtió en un ritual diario, una reverencia, un saludo, a veces incluso un cumplido. Y la vaca dejó de atacarla, como si hubiera decidido que la humana por fin entendía su lugar. Unos días después, Elisa descubrió que tenía el mismo efecto en uno de los caballos de Jack. La yegua plateada, un animal fuerte con una mancha blanca, se negaba a salir del corral cuando Jack intentaba sacarla. Tiraba de la cuerda, le hablaba, le prometía avena, libertad, lo que fuera. La yegua plantaba las patas y miraba al horizonte como si fuera de piedra. Elisa estaba tendiendo ropa cerca, intentando no disfrutar del espectáculo.
Jack suspiró, perdiendo la paciencia. ¿Quieres intentarlo tú? Le gritó. Elisa se limpió las manos en el delantal. No soy una hacedora de milagros. Solo prueba, dijo, y le tendió la cuerda. Elisa la tomó, se acercó a la yegua y chasqueó la lengua una vez. La yegua se movió al instante, siguiéndola como un perro fiel. Jack miró al caballo como si lo hubiera traicionado personalmente. Elisa ocultó una sonrisa. Sabe reconocer la calidad cuando la ve. Jack negó con la cabeza. Eso es precisamente lo que me preocupa. Fue el primer momento de verdadero humor entre ellos, y sorprendió a Elisa lo bien que se sintió. No estaba acostumbrada a risas sin filo. Después de eso, las cosas pequeñas empezaron a cambiar. Jack comenzó a quedarse dentro unos minutos más después de las comidas. Seguía hablando poco, pero ya no comía como si la comida fuera solo combustible. Algunas noches hacía una pregunta sencilla sobre el trabajo del día, y Elisa respondía sin miedo a decir algo equivocado. También mejoró las comidas, no para impresionarlo, sino porque cocinar siempre había sido el único lugar donde sentía control. Preparaba caldo de ave cuando las noches se volvían frías. Horneaba pan y untaba la corteza con miel. Añadía hierbas al guiso y veía a Jack servirse un segundo plato, como si le sorprendiera. Una noche, después de la cena, Jack se recostó en la silla y la miró durante un largo momento. ¿Por qué me contrató?, preguntó Elisa de repente. Jack parpadeó, como si la pregunta lo hubiera traído de muy lejos. Necesitaba ayuda. Podría haber contratado a alguien del pueblo, dijo ella. Sus ojos se entrecerraron un poco. Las mujeres del pueblo hablan. Y yo no. ¿No lo ha hecho?, dijo Jack. Era sencillo, casi plano, pero había algo honesto en ello. Elisa bajó la mirada a la mesa. Era cierto. No había preguntado por qué vivía solo, por qué no había retratos familiares en las paredes, por qué un rancho tan grande se sentía tan silencioso. Había aprendido que las preguntas podían ser peligrosas. A veces las respuestas dolían más que el silencio. El aire entre ellos cambió de una forma que no podía nombrar, no romance aún, no abiertamente, solo posibilidad. Como una puerta que se entreabre después de años cerrada. Cuando llegó octubre, las noches se volvieron más frías y el viento traía el olor del invierno que se acercaba. Jack empezó a reparar arreos y herramientas junto al fuego. Elisa se sentaba en la sala principal cosiendo calcetines o remendando camisas mientras él trabajaba. Compartían el espacio sin necesidad de llenarlo de ruido. Una noche, Jack habló sin levantar la vista de la correa de cuero que tenía en las manos. No descansas mucho, dijo. Ni usted, respondió Elisa. A mí me pagan por ello, dijo él. A mí también, replicó ella. Entonces se levantó la mirada y la comisura de su boca se elevó ligeramente. Era lo más parecido a una sonrisa que había visto en él. Tras una pausa, preguntó. ¿Alguna vez has hecho algo solo porque querías, no porque alguien lo esperara de ti? La pregunta la golpeó más fuerte de lo que debería. Elisa sostenía una aguja en la mano y de pronto no supo dónde ponerla. Pensó en su vida anterior. Cada decisión había sido vigilada. Cada paso había sido juzgado. Incluso su matrimonio había parecido una obligación que debía cumplir correctamente. No, dijo en voz baja. Creo que no. Jack asintió despacio, como si su respuesta confirmara algo que ya sabía. Es una forma dura de vivir. Es la única que conozco, dijo Elisa. Jack dejó la correa y se puso de pie. Caminó hacia la puerta, luego se detuvo con la mano en el marco. Tal vez sea hora de que aprendas otra forma, dijo. Elisa lo miró. La luz del fuego iluminó la pequeña cicatriz en su mandíbula y las líneas cansadas en las comisuras de sus ojos. Olía a cuero, humo de leña y al aire frío que traía consigo. ¿Qué forma es esa?, preguntó. La mirada de Jack sostuvo la suya, firme y directa. La forma en que dejas de disculparte por ocupar espacio. La garganta de Elisa se cerró. Quería discutir.
Quería decir que no se disculpaba, que estaba bien, que había sobrevivido a cosas peores. Pero la verdad era que él tenía razón. Lo hacía sin palabras, cada vez que entraba en una habitación, cada vez que hablaba, cada vez que existía. No me conoce lo suficiente como para decir eso, dijo, más cortante de lo que pretendía. Tal vez no, dijo Jack. Pero he estado observando. ¿Por qué? Preguntó Elisa, y su corazón dio un salto porque ya sabía que la respuesta podía importar. Jack dudó, y por primera vez pareció inseguro. Luego dijo, muy simplemente. ¿Por qué quise? El silencio que siguió no estaba vacío. Estaba lleno, como el aire antes de una tormenta. Elisa debería haber retrocedido. Debería haber hecho un chiste y haberse ido. Debería haberse protegido como siempre lo había hecho. En cambio, se quedó justo donde estaba. Es usted directo, dijo, con voz baja. Ahorrar tiempo, respondió Jack. Y si no me gusta, me lo dirá, dijo él. No es tímida. Elisa rió una vez, sorprendida por ello. ¿Cree que ya me tiene descifrada? No, dijo Jack, y sus ojos se suavizaron un poco. Pero estoy empezando. Pasó junto a ella y salió a la noche, pero antes de cerrar la puerta se volvió. Para que lo sepa, dijo, me alegra que esté aquí. Luego se fue, dejando a Elisa sola bajo la cálida luz del fuego, con el pecho apretado y los pensamientos enredados. Afuera, el viento de la pradera presionaba contra las paredes como si quisiera entrar. Y dentro, algo en Elisa comenzó a cambiar del miedo a algo mucho más peligroso. Esperanza. Noviembre llegó callado y afilado. La escarcha se pegaba a la hierba por las mañanas y el viento traía un mordisco que se colaba por cualquier grieta. El rancho entró en su ritmo de invierno, menos montar, más reparaciones, más noches largas junto al fuego crepitante y la olla tarareando. El mundo de Elisa, que antes había estado hecho de juicio y crueldad educada, se convirtió en rutina y pequeñas elecciones. Cocina, limpia, remienda, y poco a poco dejó de moverse como si temiera que alguien le dijera que no pertenecía allí. Jack lo notó antes que ella. Una noche, después de una cena de caldo de ave y pan fresco, Elisa lavaba los platos en el fregadero mientras Jack la observaba en silencio desde la mesa. Sintió sus ojos y finalmente se volvió, secándose las manos en el delantal. ¿Qué? Estás diferente a cuando llegaste, dijo Jack. Elisa se quedó quieta. ¿Diferente cómo? Ya no te encoges, dijo él. Quería negarlo, pero la verdad pesaba en su pecho. Antes se preparaba para cada palabra, cada mirada, cada instante. Allí fuera, el miedo había empezado a aflojarse, no porque la vida fuera fácil, sino porque la crueldad había desaparecido. Este lugar es diferente, dijo ella. La voz de Jack fue baja. No es solo el lugar. Se levantó y cruzó la habitación. Cuando se detuvo cerca, estaba lo bastante cerca como para que ella oliera el aire frío en su abrigo y viera el cansancio tenue en sus ojos. La miró como si fuera real, no como si fuera algo roto. Si estoy entendiendo mal esto, dijo, dímelo ahora. El corazón de Elisa latía con fuerza. Sabía a qué se refería. Sabía que estaba al borde de algo que no podría deshacer. Podía retroceder. Podía soltar un comentario cortante y refugiarse en la distancia segura que siempre había mantenido. Podía protegerse como la habían entrenado. Pero estaba cansada de vivir como alguien que espera ser desechada. No lo está entendiendo mal, dijo. La mano de Jack se levantó despacio, dándole tiempo para cambiar de idea, y luego tomó su rostro y la besó. No fue apresurado. No fue nervioso. Fue firme y seguro, como todo lo que él hacía. Elisa sintió que el mundo se reducía a calor y aliento, y a la fuerza sólida de sus manos en su cintura. Cuando se apartó, respiraba rápido. Esto llevaba mucho retraso, logró decir, riendo un poco de sí misma. La boca de Jack se curvó en una sonrisa verdadera esta vez. Intentaba no asustarte. Deberías haberlo intentado menos, susurró ella. Sus ojos se oscurecieron. Ven conmigo.
Ella asintió. Él tomó su mano y la llevó por el pasillo. Su habitación era más grande que la de ella. Sencilla como el resto de la casa, pero más cálida. Una colcha gruesa, una lámpara solitaria, la ventana hacia el este. Jack cerró la puerta y se volvió hacia ella. Por un momento solo se quedaron allí, los dos sintiendo el peso de lo que significaba. ¿Estás segura?, preguntó de nuevo, más suave ahora. Sí, dijo Elisa. La forma en que la desnudó fue cuidadosa, como si fuera algo precioso y no algo para usar. Cuando ella tembló, él aminoró el ritmo, observando su rostro con paciencia firme. Esto importa, susurró ella. La frente de Jack descansó contra la suya. Lo sé. Cuando finalmente yacieron juntos, no fue como el matrimonio que ella había conocido antes, donde se sentía como si estuviera cumpliendo un deber. Esto era diferente. Esto era deseado, elegido, real. Después, Elisa descansó contra su pecho con la luz del fuego del pasillo colándose bajo la puerta, y sintió que algo dentro de ella se aflojaba, algo que había estado apretado durante años. La mano de Jack se deslizó suavemente por su cabello. Quédate, dijo. No voy a ninguna parte, respondió ella, y por primera vez lo decía en serio. Los días se convirtieron en semanas. El invierno apretó su agarre sobre la tierra, pero dentro de la casa algo cálido echó raíces. No hablaron de amor de inmediato, pero vivía en cosas pequeñas. En la forma en que Jack ponía una manta extra en su cama sin decir nada, en cómo llenaba su cubo antes de que ella pudiera, en cómo Elisa lo esperaba despierta cuando las tormentas hacían que la noche pareciera demasiado grande. Se cuidaban el uno al otro, como dos personas que habían aprendido que las cosas buenas pueden quitarse si las sostienes con demasiada flojedad. Entonces, a principios de diciembre, el cuerpo de Elisa empezó a cambiar. Al principio fue agotamiento. El tipo que se sienta en los huesos. Se despertaba cansada, trabajaba cansada y se acostaba cansada, como si nunca hubiera descansado de verdad. Echó la culpa al invierno. A las tareas extras. A cualquier cosa que pareciera más segura que la verdad. Luego llegó la náusea. El olor del café le revolvía el estómago. La carne frita la hacía vomitar. Una mañana apenas llegó afuera antes de vomitar detrás del establo, temblando en el frío. Cuando regresó pálida y callada, Jack ya estaba en la cocina, con la mandíbula tensa. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? Unos días, dijo Elisa. ¿Y no me lo dijiste? Pensé que se pasaría. Jack no discutió. Solo dijo. Iremos al pueblo. Probablemente no sea nada, intentó ella. La voz de Jack fue firme, la misma que usaba con el ganado o las tormentas. No adivinamos sobre la salud. A la mañana siguiente cabalgaron hasta el pequeño pueblo de Arroyo Curvo. Un puñado de edificios acurrucados contra el viento. Elisa iba detrás de Jack en el caballo, con los brazos alrededor de su cintura, intentando que el movimiento no la mareara. La consulta del médico estaba encima de la tienda general. El doctor Morlandley era un hombre mayor con cabello gris fino y ojos agudos. Hizo preguntas, escuchó y finalmente miró a Elisa con calma segura. ¿Cuándo fue su último ciclo mensual? Elisa se quedó helada. Buscó en su memoria y sintió que el estómago se le caía. Principios de octubre, admitió. El médico asintió despacio, como si una puerta se cerrara en su lugar. La examinó con cuidado, se lavó las manos y se sentó. Bueno, dijo, está esperando un bebé. Las palabras golpearon a Elisa como un puñetazo. Eso no es posible, susurró. El doctor Lake frunció el ceño. Es posible y es verdad. Tiene unas 6 a 8 semanas. Elisa no podía respirar. Su mente volvió a cada susurro, cada juicio, cada frase que la había pintado como defectuosa. Había construido toda su identidad alrededor de la idea de que no podía tener hijos, alrededor de la vergüenza que le habían clavado como un peso. Jack estaba a su lado, completamente inmóvil. La voz de Elisa tembló. ¿Estás seguro? Estoy seguro, dijo el médico.
Elisa tragó con fuerza. ¿Hay algo más que deba saber? El médico dudó, luego habló con cuidado. Es temprano. Aún no puedo confirmarlo, pero hay señales de que podría estar llevando más de un niño. Elisa lo miró, la habitación giraba. ¿Más de uno? Posiblemente gemelos, dijo el doctor Lake. Lo sabremos con más tiempo. ¿Gemelos? La palabra sonaba irreal, como algo de otra vida. Elisa se llevó una mano a la boca, con los ojos ardiendo. Esperaba que Jack hablara, que reaccionara, que mostrara miedo, ira o duda. En cambio, él se volvió hacia ella y sus ojos brillaban. Estoy contando. Dijo en voz baja. ¿Contando qué? Susurró Elisa. La voz de Jack se quebró un poco. Todas las formas en que acabo de convertirme en el hombre más afortunado del mundo. Eso la rompió. Las lágrimas corrieron por sus mejillas antes de que pudiera detenerlas. Jack la atrajo a sus brazos allí mismo, en la consulta del médico, sosteniéndola como si pudiera evitar que el mundo la tocara. Lo manejaremos, dijo contra su cabello. Lo que venga, lo manejaremos. ¿Y si algo sale mal? Susurró ella. Jack se apartó, tomó su rostro y la miró como si necesitara que entendiera cada palabra. No allí sí, dijo. No conmigo. Elisa buscó en su rostro alguna vacilación. No encontró ninguna. El pulgar de Jack limpió una lágrima de su mejilla. Te amo, dijo. Las palabras la golpearon más fuerte que la noticia del médico. Te he amado durante semanas, añadió Jack. Esto no cambia eso. Solo demuestra lo que ya sabía. El pecho de Elisa se apretó. Yo también te amo, susurró. Jack la besó. Allí mismo en el pueblo, con el mundo fuera de la ventana y el chisme esperando en cada esquina, y no le importó. En el camino de regreso, Elisa lo abrazó más fuerte. La pradera parecía diferente, como si perteneciera a una vida que realmente podía conservar. Esa noche se sentaron junto al fuego, la mano de Jack cubriendo la suya, su pulgar trazando círculos lentos en su palma. Mi familia se equivocó, dijo Elisa en voz baja. Jack asintió. Se equivocaron en todo. Elisa miró las llamas, pensando en la chica que había llegado a ese rancho con polvo en el dobladillo y vergüenza en los huesos. Había esperado rechazo. Había esperado crueldad. En cambio, encontró trabajo, respeto, amor. Y ahora, en algún lugar dentro de ella, dos pequeñas vidas podrían estar creciendo, una verdad tan imposible que parecía un milagro y una advertencia al mismo tiempo. Porque algún día su familia oiría la noticia. Habían enviado a la hija infértil al oeste como una broma. Pero Elisa tenía el presentimiento de que no regresaría como su hazmerreír. Regresaría como la prueba de que se habían equivocado. La rabia y el dolor son hermanos, desde dentro, parecen idénticos. Deja de disculparte por ocupar espacio. Y si estás disfrutando esta historia de resiliencia y alegría inesperada en el viejo oeste, dale like y suscríbete a Legends of the Wild West para más relatos cautivadores.